Gloria a Dios, gloria a Dios. Fuerte el aplauso a Jesús. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y a su nombre. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Muy buenas noches para todos los que están por primera vez. Son bienvenidos y que Dios les bendiga ricamente. Les invito a que tomen asiento unos momentos. Gloria a Dios. Siempre es un privilegio poder compartir con ustedes lo que Dios tiene para todos nosotros. Siempre digo que primeramente Dios le habla a uno y uno comparte con la congregación lo que Dios le ha hablado o cómo ha tratado con uno, ¿no? O sea que el primer beneficiado o el primer exhortado es uno mismo. Cada vez que podemos transmitir y compartir con los hermanos una experiencia con Dios. Bueno, hoy les voy a hablar de un tema. Recién estaba viendo los coros y hablaban de la fe, de lo imposible, de cosas sobrenaturales en Dios. ¿Cuántas veces vemos que Dios hace cosas sobrenaturales en lo demás? ¿Cuántas veces vemos que hay milagros de sanidad, milagros de prosperidad, milagros de restauración? Dios va y restaura un matrimonio, restaura una vida que por ahí estaba en vicios y de pronto ya no se droga más, no toma más y puede salir. Por eso no creo cuando dicen que nadie vuelve de la droga. Yo creo que en Cristo todo puede ser hecho nuevo. Amén. Entonces esa frase es hecha por el mundo, a mí no me sirve. Incurable para mí no existe, porque en Dios todo es posible. Entonces tenemos que tener esta premisa: para Dios no hay nada imposible. Entonces no podemos creer a las circunstancias del mundo, no podemos creerle al sistema de este mundo cuando nos dice que algo no puede ser hecho. Ahora, Dios es soberano, Dios actúa como Él quiere. Hay cosas que la vamos a entender en esta vida y hay cosas que la entenderemos cuando estemos frente a Cristo. Por eso el apóstol Pablo dice que ahora vemos oscuramente, pero llegará el momento que veremos claramente. Vamos a entenderlo todo. Y cosas que por ahí nos parecían injustas que pasaran, vamos a poder entender el porqué. Pero vemos esa situación de que muchas personas son prosperadas o cuentan testimonios tremendos o cuentan experiencias sobrenaturales con Dios. Y yo creo esto: tenés dos formas de vivir. Una pensando que no existen los milagros, como lo escuché en una película y siempre lo había sostenido. Una siendo incrédulo, decir, no, yo si no veo no creo. Y la otra pensando que toda la vida es un milagro. Entonces cuando hablamos de creyente, gente que cree en Dios, tenemos que creer que toda la vida es un milagro. Que siempre está el poder de Dios listo para actuar a nuestro favor. Entonces eso tiene que estar arraigado en nuestro corazón, en nuestra mente. Tiene que ser, yo digo una premisa, tiene que ser una regla de vida. Que para Dios no hay nada imposible y si nosotros somos hijos de Dios, eso que no hay nada imposible se cumple en nuestra vida. Amén. Cuando los discípulos veían a Jesús y lo veían hacer milagros y lo veían echar fuera demonios, le dicen en un momento: Jesús, aumentanos la fe. Qué pedido, ¿eh? ¿Cuántos pedirían a Jesús si lo tienen acá, aumentanos la fe? ¿Cuántos? ¿Cuántos le dirían a Jesús? Aumentanos la fe. Y claro, uno escucha, lo ve a Jesús y dice, qué fe. Tanto es así que cuando en un momento Jesús calma la tempestad, los discípulos se admiran y dicen, ¿quién es este? Que los vientos le obedecen. O sea, estaban viendo milagros de sanidad de persona a persona, pero que ahora la naturaleza se sujete a Dios, a Jesús. Era tremendo. Entonces le dicen, no estamos entendiendo la naturaleza de Jesús, no estamos entendiendo quién está caminando a nuestro lado y quién nos está enseñando. ¿Quién es este que la naturaleza le obedece? Y empiezan a ver la dimensión de Jesús que estaba con ellos, ¿no? Y hay un pasaje en la Biblia que yo quiero compartir, si quiere lo lee, si no, no, se encuentra, esto es para ejemplificar lo que les voy a predicar. Se encuentra en Marcos capítulo 9, verso 14.
Se los leo, usted puede anotar Marcos capítulo 9, verso 14, después lo lee tranquilo en su casa y lo medita. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos, con los discípulos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. Respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Se lo trajeron. Cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo a tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo, desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Amén. Ahora acá vemos una situación donde le traen a los discípulos un endemoniado, un niño endemoniado, un padre desesperado que veía a su hijo cómo se secaba, dice la palabra, cómo se iba consumiendo por el accionar de este demonio. Acude a los discípulos, llega pero no estaba Jesús, estaban los discípulos. Y les dice que lo echen al demonio. Los discípulos tratan de echarlo, no pueden. Cuando viene Jesús, se entera de la situación y lo primero que hace es enojarse. Fíjense en la actitud de Jesús, se enoja con los discípulos. Le dice, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros, generación incrédula? O sea, la incredulidad provocaba el enojo. ¿Por qué? Porque Jesús les estaba mostrando su naturaleza a los discípulos. Podemos aceptarlo de alguien que no camina con Dios, pero de alguien que camina con Dios, de alguien que conocía a Jesús, de alguien que comía con Jesús, que compartían los viajes con Jesús y veían los milagros, de pronto podían tener incredulidad los discípulos. Y le dice, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes, muchachos? Generación incrédula. Y pide que le traigan al muchacho. Empieza un interrogatorio con el padre, porque el padre le pide ayuda y le dice, si puedes hacer algo por nosotros, ten misericordia de nosotros. Le pregunta desde cuándo el niño está endemoniado. Y le dice, ¿desde cuándo el muchacho está endemoniado? Le dice, desde niño está endemoniado. Y acá vemos un accionar, ¿no? Porque en uno de los evangelios dice mudo, le traen un mudo, después dice que era un espíritu sordo y mudo, aclarando más, y en el otro pasaje, que creo que está en Mateo, dice que el muchacho era lunático. Entonces, hay una actividad demoníaca, y quiero hacer un paréntesis acá con los demonios, ¿no? Hay una actividad demoníaca muy intensa en el mundo. ¿Por qué? El diablo se aprovecha de cosas como la ignorancia de la gente, el diablo se aprovecha muchas veces de la curiosidad de la gente para poder entrar sus espíritus dentro de las personas. Yo veo cada vez que viajo a las provincias, veo mucha ignorancia, mucha idolatría. Levantan altares de idolatría en todos los cerros. Usted ve la Medalla Milagrosa, el cerro de la Medalla Milagrosa, el cerro de la Virgen por allá, el cerro del cura por allá. Todos altares ídolos. Mucha de la ignorancia de las personas. Vas al norte, te encontrás con que en vez de adorar a Dios, adoran a la Pachamama y hacen todo un ritual que termina siendo un ritual satánico. Celebran los carnavales, puede ser muy turístico celebrar los carnavales y tirarse harina en el norte argentino y compartir toda esa no me sale la palabra. Bueno, toda esa fiesta que hacen con instrumentos, con panderetas, con quenas, pero es un acto demoníaco. Entonces, la ignorancia de la gente los lleva a que el diablo tenga una puerta abierta para poseerlos. Entonces, a través de esos rituales que ellos creen inofensivos, creen tradicionales, el diablo aprovecha y los posee.
Los posee de distinta manera, ¿no? Por eso se ven muchos casos de personas endemoniadas en las provincias donde hay mucha ignorancia. La otra que hace que uno sea poseído también es la curiosidad del hombre, el no tener límites. Quieren probar con esto, quieren ver aquello, quieren ver lo otro. La Biblia dice que la lámpara del cuerpo es el ojo. Si tu ojo tu ojo es bueno, tu cuerpo estará lleno de luz. Si tu ojo es malo, tu cuerpo tendrá tinieblas. Está hablando que lo que entra por los ojos es lo que te va a contaminar a vos. Y por los ojos muchas veces entran espíritus inmundos a las personas. ¿Qué pasó en la pandemia? Al tenerte encerrado 2 años, pretendiendo que vos vivas sin trabajar, sin cobrar un peso, donde los comercios se fundían porque la pandemia hacía que se fundan, porque la incoherencia del sistema mundano, escuche bien, la incoherencia del sistema mundano pretendía que vos sigas pagando la luz, los impuestos, que vos tengas que comer, que vos tengas que mantener tu personal, pero sin poder trabajar. Esa incoherencia del sistema logró que la gente esté encerrada y vea muchas pantallas. Ahí viene el reflote de las plataformas. Ahí viene el reflote de todas las plataformas de películas. Entonces ya la gente no iba al cine, veía las películas en plataforma. Hollywood se dedicaba a tirar sus películas en plataforma, porque ya nadie iba al cine. Entonces hacían los productos para la plataforma. Internet se llenó de videos, de lo que usted busque. Pero dentro de todo esto hay una mala intencionalidad de parte del sistema mundano, que es atar la vida de las personas. Que es que las personas sean atadas en su mente. Recuerde que la mente es el corazón del hombre. En su mente son atadas a través de ver cosas que no corresponden. Personas que se cargan por ver videos de terror, videos de ritos satánicos, personas que se cargan por ver películas de terror. La mayoría de las películas de terror están producidas por satanistas. Hace poco surgió en Estados Unidos, veía un caso de no sé si es cantante, que es representante, que involucraba casi a la mayor cantidad de figuras de Hollywood, las más influyentes, de la música, del canto. Estaban todos metidos en ritos satánicos y sexuales de perversión. Todos. Se habla de sacrificios humanos. Todavía no dieron a conocer la cantidad de videos que rescataron. Y todas las mansiones estaban intercomunicadas por sótanos y había calabozos para tener a las personas que ellos tenían para sus ritos secuestradas, ¿no? Hay una cosa que todavía en Estados Unidos no están diciendo, ¿no? Todavía no lo revelan públicamente porque obviamente abarca a la esfera más alta de los políticos, de los economistas, de los actores, y sería un desastre, obviamente. Pero a esto voy. Esa gente es la que se encarga del entretenimiento. Gente satánica, gente pervertida, gente que trata de transmitir los demonios a través de sus películas, de sus contenidos. Y la pandemia logró esto, que toda la gente, y después se preguntan ¿por qué hay tanta crisis en la adolescencia? ¿Por qué hay tantos problemas psicológicos hoy? La gente sufre de ataque de pánico, sufre de depresión, sufre de ansiedad. La mayoría está yendo al psicólogo porque fueron cargados espiritualmente. Fueron cargados espiritualmente. El demonio busca lugares por donde entrar. La ignorancia y la curiosidad y la perversión de la gente hace que muchas personas estén endemoniadas. ¿Amén? ¿Lo entienden? Creo yo que el sistema que está controlado por el maligno, que está controlado por Satanás de este mundo, lo controla el príncipe de este mundo, Satanás. Entonces no podemos esperar nada nuevo. Sabemos que la Organización Mundial de la Salud, teniendo la cura para muchas enfermedades, no las revela porque hay una situación económica que proteger. Entonces, no puede decir que hay cura para las enfermedades. Entonces no podemos confiar en un sistema satánico. En este caso, el joven estaba endemoniado, había recibido una carga espiritual, había sido endemoniado desde pequeño. Entonces, Jesús le dice al padre, le pregunta y le dice, ¿crees que puedo hacer esto? Fíjese la contestación del hombre. Fíjese lo que le dice el hombre. Dice, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y Jesús le responde a esto, si puedes creer, al que cree todo es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo.
ayuda a mi incredulidad. Presta atención a esto. Ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciendo: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando, sacudiéndole con violencia, salió y quedó como muerto. De modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, lo enderezó y se levantó. Cuando él entró a la casa, los discípulos le preguntaron aparte. Y acá voy a usar el mismo relato, pero en la versión de Mateo capítulo 17, que dice: ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera este demonio?, le preguntan los discípulos. En lo secreto de la casa le preguntan: ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera este demonio? Por vuestra poca fe, le dice Jesús. Porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Vuelve a decirle que nada será imposible, así como le dijo al Padre: si crees, todo es posible. Ahora, si creemos, Jesús le reprocha primeramente, quiero que me sigan acá, voy a tratar de ser práctico y claro con esto. Jesús le reprocha primeramente la falta de incredulidad a los discípulos. Después el padre de familia, le dice: ayuda a mi incredulidad. Cuando los discípulos les dicen en un momento: aumentanos la fe, Jesús les responde que el problema era la fe de ellos, por vuestra falta de fe. Y le dice: si tuvierais fe como un grano de mostaza, le diríais a este monte: échate en el mar, y se echaría, y nada os sería imposible. Nada os sería. Qué revelación profunda y tremenda. Ahora, la fe Dios se la da a todos por igual. La fe, algunos tienen más fe, otros menos fe. No, la fe es para todos igual. Todos recibimos la misma medida de fe para creer. Todos recibimos las mismas cualidades para poder desenvolvernos en la vida. Entonces, no es el problema la fe, el problema es el conocimiento del objetivo de nuestra fe. O sea, ¿en qué creemos? Porque yo te puedo decir que si vos crees en un ídolo, tu fe es vana, no sirve. Yo te puedo decir que si vos crees en una persona, estás arriesgando mucho porque la persona te puede fallar. Pero ahora, vamos al conocimiento. Si a mí me traen una persona me dicen: este es profesional, y yo hasta que no lo vea no lo creo. Pero ahora empiezo a ver que la persona, la empiezo a conocer, empiezo a ver que el tipo es un diestro en su trabajo, que es excelente trabajando, entonces mi fe, mi confianza en él empieza a crecer. No es el problema de mi fe. Mi problema es la confianza a donde deposito la fe. Lo conozco, sé cómo es, trabaja bien, sabe hacer las cosas. Entonces mi confianza en esa persona crece. Lo mismo pasa con la fe. Si yo no conozco a Dios, si no lo conozco, no conozco sus virtudes, no conozco lo que Él hizo, no conozco sus milagros, ¿cómo voy a tener confianza en que Dios puede hacer un milagro si no sé, no estoy enterado, interiorizado de cómo es Jesús? El problema es el conocimiento de Dios. Por eso cuando yo les digo y el pastor y acá todos los obreros hablan y predican, dice: tenemos que leer la Biblia, está hablando porque tenemos que acrecentar, no la fe, sino tenemos que acrecentar nuestro conocimiento, que es el destinatario de nuestra fe. Cuando nosotros podemos entender de que para Dios no hay nada imposible, cuando empezamos a ver los milagros, cuando empezamos a tener experiencias con Dios, entonces obviamente nuestra confianza en Él empieza a aumentar. A eso se le dice tener más fe, pero en cierta manera es el conocimiento del destinatario de nuestra fe. Es el conocimiento de Dios el que va a hacer que vos puedas acceder a un mundo sobrenatural. ¿Me entendés lo que te digo? El conocimiento de Dios. Fíjate que el padre de familia primero le dice: si puedes hacer algo por nosotros, ten misericordia, poniendo en duda. Por ahí podés hacer algo, Jesús, por nosotros.
Y si podés hacerlo, tenés misericordia de nosotros. Eso denota una incredulidad en Jesús. Él había escuchado todo, pero vino a probar. Había probado con todo, obviamente. Yo calculo que habrá llevado a su hijo a todos lados. Pero vino a probar. Al ver que los discípulos no pueden, ya también empieza a dudar del maestro. Y si podés hacer algo, tenés misericordia de nosotros si podés hacer algo. Pero cuestiona, en cierta manera, el poder de Jesús por no conocerlo. Pero ahora vuelvo a los discípulos. Que los discípulos no crean en el poder de Jesús habiendo estado con Él. Por eso el enojo de Jesús cuando le dice, ¿hasta cuándo voy a estar con vosotros, incrédulo? Después de haberme visto hacer tantos milagros, echando tantos demonios, calmando la tempestad y todo, todavía dudan. Pero a veces esa duda, ¿saben por qué? Es porque pensamos que el poder depende de nosotros. Pensamos que el poder, a ver si tengo poder para echar fuera el demonio, a ver si tengo poder para sanar a un enfermo, y no. El poder que podamos tener depende de Dios, del conocimiento que tengamos de Dios y la confianza que tengamos en Dios para interceder por esa persona sabiendo que Dios tiene el poder para sanarlo. Amén. Y para libertarlo y para restaurarlo. Entonces, cuando nosotros alimentamos el conocimiento que tenemos en Dios, estamos haciendo crecer la confianza en nosotros en Dios. Entonces decimos, no, para Dios no hay nada imposible, y lo creo. Entonces, cuando alguien te dice, orá por mi enfermedad, voy a orar porque yo creo que Dios puede sanar. No creo que yo puedo sanar, creo que Dios puede sanar, y voy a orar. Creo que Dios puede libertar, y el diablo eso lo percibe. El diablo sabe cuando nosotros le damos gloria a Él. El problema es cuando, como los hijos de Zebedeo, pensaron que el poder estaba en ellos y fueron a echar fuera un demonio y el diablo los sacó corriendo. Porque ellos no iban con el conocimiento y en el nombre de Jesús verdaderamente. Ellos iban pensando que ellos tenían el poder. El problema es este. Y el secreto para hacer posible lo imposible, cuando Jesús le dice, si puedes creer ¿en qué? En mí. Lo que le está diciendo Jesús al Padre, si puedes creer en mí, dice, nada te será imposible. Y a los discípulos le dice, si ustedes piden a un monte que se eche, pone un ejemplo extremo, pide a un monte que se eche en el mar, y no dudan en su corazón, no dudan en Dios en su corazón. Por eso en uno de los pasajes dice, tened fe en Dios. Tened fe en Dios, lo primero que dice. Y después habla de esta parábola, ¿no? Pero la premisa es tener fe en Dios, conocer a Dios, tener confianza en Dios. Nuestra fe se basa en el conocimiento y en la confianza del objeto de culto que nosotros tenemos, que es Dios en este momento. Es Dios para nosotros. No ponemos nuestra confianza en cualquier cosa. No ponemos la confianza en las circunstancias, en el sistema, en la medicina, sino que la ponemos en Dios. Cuando nosotros aprendamos, y hay algo que va atado en el conocimiento con Dios, y que se los dije los otros días en el culto de oración, que es la oración. Porque si yo quiero tener conocimiento de Dios, leo. Me interiorizo de Dios, escucho mensajes, escucho testimonios, voy alimentando mi conocimiento y mi confianza en Dios, porque empiezo a conocerlo. Pero lo conozco más, ¿saben por qué? En la oración. Entonces la lectura y la oración tienen que ir de la mano. ¿Por qué? Porque a través de la oración el Espíritu Santo nos da comunión con ese Dios de poder. Nos da comunión y hace que nuestra fe sea una fe viva. No una fe intelectual. Sí, yo conozco mucho de Jesús. Me sé de memoria todos los milagros, me sé de memoria todo el Antiguo Testamento, me sé de memoria, sí, conocimiento. Pero lo que le va a dar vida a esa fe va a ser el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, ¿cómo? A través de la oración. Entonces, muchos esperan sentir escalofríos y muchos buscan lo místico y quiero temblar y quiero sentir escalofrío y quiero, sin desprestigiar a los hermanos que por ahí en una manifestación del Espíritu lo hacen, pero cuando esto se vuelve una premisa en la vida de la gente y piensan que el Espíritu Santo no los toca porque no tienen una manifestación, es un error, porque el Espíritu Santo viene a través de la oración y del conocimiento de Dios. Entonces uno va a notar que se empieza a llenar de poder de Dios, se empieza a llenar de la gracia de Dios,
se empieza a llenar del favor de Dios y aquello, cuando oren, que parece imposible, se va a hacer posible. Amén. Entonces, el imposible, lo que sea imposible, es posible para cualquiera de nosotros. Entonces, no te preguntes, ¿por qué aquel tiene más fe, el hermanito lo bendice siempre, Dios? No. El hermanito se preocupó por ahí en orar más, en tener una vida de comunión con Dios, en informarse más de Dios, en tratar de cultivar su confianza en Dios. Y entonces, a través de la oración, el Espíritu Santo le está dando una revelación particular para que pueda tener una vida de victoria. Amén. Yo me acuerdo, y yo apelo a que todos acá me conocen de hace muchos años, ¿no? Yo acá lo aclaro porque el otro día lo dije en la reunión de matrimonio, ahora hay más gente, ¿no? Me pregunta una hermanita si yo era de acá. Claro, hace rato que no me veía administrando, desde la pandemia más o menos. Pero soy de acá. Yo tengo 5 hijos, casado, hace 25 años más o menos que estoy en este lugar, calculo yo, 35 de casado y con 5 hijos, ¿no? 4 mujeres, más mi mujer, 5 mujeres en la casa, así que entiendo la psicología de la mujer también, a la fuerza. Viví muchas cosas de parte de Dios y mi fe fue creciendo a través de las experiencias con Dios y del conocimiento de Dios, porque yo me interiorizaba en lo que decía la palabra, iba y oraba a Dios y empezaba a ver resultados. Empezaba a ver resultados sobrenaturales, ¿no? Empezaba a ver cosas que pasaban y digo, esto está al alcance de todos. Por eso la fe en sí misma no tiene poder. Lo que tiene poder es el conocimiento del culto de nuestra fe, o sea, Dios. El conocimiento de Dios es el que nos da poder. La fe en sí misma es confianza en algo. Yo puedo tener fe en fulano, puedo tener fe en el gobierno, puedo tener fe en esto, pero la fe en sí misma no es la que tiene poder. El que tiene poder es el objetivo de nuestra fe. Entonces, cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Dios, que ya lo empezamos a conocer, que empezamos a experimentar con Él, obviamente vamos a tener milagros. Yo me acuerdo que estaba trabajando en una fábrica, lo cuento rapidito porque los hermanos que ya me conocen me lo habrán escuchado varias veces. Estaba trabajando en una fábrica, trabajaba en Bagley, ganaba poco, un sueldo poco, no era un gran sueldo. Siempre vivía al día. Era la época de la crisis de Menem, donde el país se había quedado sin fuentes de trabajo, mucha gente desocupada, y el que tenía un trabajo más o menos la piloteaba. Entonces llega el 2003 y la fábrica se tenía que ir del lugar de Capital. Se va, nos arreglan a todos y a mí me dan una suma de dinero que era poca para invertir en algo, había que cuidarla. Entonces lo primero que hice fue pagar todas mis deudas, me queda un resto de dinero. Le digo a mi papá, mi papá era cocinero, estaba en ese momento sin trabajo, le digo, vamos a poner una roticería. Y me dice, ¿a quién le vamos a vender con esta crisis? Y le digo, Dios es por nosotros. Le digo, pueden los demás no vender, pero nosotros vamos a vender. Bueno, guardo el resto de dinero, abrimos el local, se lo resumo así. El primer día explotó la venta de pizzas y de comida, no dábamos abasto. No teníamos repartidores, porque pensábamos vender algo así nomás. Segundo, salgo a comprar más mercadería el segundo día, digo, ya estamos preparados. Trajimos un repartidor, explota de vuelta. A las 9 de la noche tuvimos que cerrar la pizzería. Era impresionante. Nos fuimos preparando. En resumen, terminé teniendo 4 repartidores en la pizzería y vendíamos 100 pizzas a partir del jueves hasta el domingo por día. Era una explosión, nadie vendía eso, cerraban las pizzerías, sin embargo, nosotros vendíamos. Porque mi confianza había sido puesta en Dios, que Dios podía hacer que la gracia esté sobre nosotros. En ese momento yo buscaba una casa, obviamente un terreno estaba más o menos 25.000 pesos, no me acuerdo en dólares si era el 3-1 o era el 1-1, no me acuerdo bien. Era 25.000 pesos y yo ya me habían quedado en el bolsillo 15.000 pesos,
que lo tenía metido en el banco por si podía llegar a comprar un terreno. Cada vez se me hacía más difícil porque los terrenos más baratos eran los más lejanos. Y yo siempre dije algo, vos tenés que saber elegir el lugar donde vas a vivir y la mujer o el hombre con el que te vas a casar. Son las dos cosas que vas a tener toda la vida. Así que el lugar donde vas a vivir te tiene que gustar. Porque a veces uno elige un terreno porque, bueno, era el más barato y, bueno, lo elegí. Pero en Dios sabe tu deseo. A Dios le da lo mismo darte un terreno en el lugar más barato que darte un terreno en un lugar caro. Porque el poder lo tiene Él, no lo tenemos nosotros. Entonces empecé a sentir eso, empecé a palpar eso. Y le digo a Dios, quiero una casa en esta calle, Señor. Pedí objetivamente. Le digo, quiero en esta calle una casa, uno de esos chalelos quiero yo. Y digo, mi carne decía, ¿con qué lo vas a comprar? Pero mi conocimiento de Dios decía, Dios es dueño del oro, de la plata, de toda la tierra, del universo. ¿No me va a dar una casa? No me va a dar una casa. Y por ahí no es en esa casa, va a ser otra casa en un mejor lugar. Porque dice que Dios da más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. En base a mi conocimiento de Dios me empecé a mover. No en base a mis circunstancias, porque yo no tenía el dinero. En un momento una casa se había puesto a la venta, me gustaba, la quería comprar y íbamos con la inmobiliaria pedían, creo que eran 25.000 pesos, pedía por la casa, le faltaba medio techo, la casa estaba para reciclar porque estaba en estado de abandono, pero me gustaba, yo la veía reciclada, la veía nueva, de vuelta. Hablo con la inmobiliaria, me dice, imposible, tenés 10 personas delante tuyo que están esperando y nos dijeron que la llamemos inmediatamente cuando la casa se ponga en venta. La dueña tiene que venir, una vez que venga la dueña, se concreta, se llama a los interesados y se ve a quién se lo vende. Vos estás a lo último, encima no tenés la plata, olvídate, me dice. Yo voy a mi habitación, oro y le digo, Señor, no confío en mi dinero, confío en tu poder. Paso un día, veo la casa que la habían usurpado. Vuelvo a mi casa, medio frustrado, le digo al Señor, Señor, la agarra a alguien que usurpa y no la pude tener yo. Para esto pasaron muchas cosas entre medio que no es largo de contar, ¿no? Posibilidades de compra de otros lugares que no me gustaban, pero se iban cortando, porque Dios va alejándote cuando vos te encomendaste en la mano de Dios, aleja lo que no es para vos para acercarte a lo que sí es para vos. Se fueron cortando muchas de las posibilidades de compra y yo estaba con esa casa. Un día me meto, le digo a la vecina que cuidaba, le digo, ¿me dejás entrar? La ventana no tenía la celosía, entonces se podía entrar. Digo, ¿me dejás entrar por ahí para verla? Porque estoy interesado en la casa, la veo y nada más. Antes de que la usurpen, ¿no? Puse la mano en las paredes y digo, Señor, si esta casa es para mí, le digo, la voy a comprar en tu nombre. Si no es para mí, vos tenés algo mejor, gloria a Dios. Espero lo que vos tenés para mí. Salí de la casa, veo que la usurpan, le digo al Señor, bueno, me desanimo, pasa ese mes, paso y veo el cartel de venta de vuelta de la casa. Cuando veo el cartel de venta en la casa, vuelvo a casa, llamo a la inmobiliaria y le digo, ¿está en venta la casa de vuelta? Sí. ¿La querés comprar? Me dice. Y le digo, perdón, pero ¿y la gente que estaba antes que yo? Le digo, porque me dijiste que había gente esperando. Y le digo, y acordate que yo no llego con la plata, le digo, yo ya le había dicho que tenía nada más que 15.000 pesos. Me dice, no sé, pibe, lo que pasa con vos, me dice. Insististe tanto, llegó la dueña, llamamos a la gente que teníamos el contacto, nadie tiene un peso ahora, dice. Dice, y sos el primero en llamar. Dice, y encima la dueña se asustó por la usurpación y me dijo, bajá la casa de 25 a 11.000 pesos. Impresionante, yo no lo podía creer. Le digo, ya te llevo para enseñártela, tráeme 1.000 pesos, dice, y vamos y sacamos el cartel. Lo sacás vos, me dice el cartel. Agarré 1.000 pesos, me fui con la inmobiliaria, y cuando cuelgo el teléfono le digo a mi señora, me estaba escuchando, me dice, ¿qué pasó? La casa es nuestra. No, Sandra, la casa es nuestra, le digo. Sandra empieza a llorar. Dice, ¿en serio me hablas? La casa en el nombre de Jesús es nuestra, le digo.
No lo podía creer. Fuimos con mi señora, volvimos, sacamos el cartel, íbamos, mirábamos la casa y ya la veíamos hecho un palacio a la casa. Pero voy a esto, hermanos, más allá de la espectacularidad que pueda tener los testimonios, las experiencias de cada uno, lo que nos va a dar esa fe victoriosa es el conocimiento de Dios. ¿En quién creemos? Alimentemos el conocimiento de Dios y vivifiquémoslo con la oración. La oración hace que el vínculo sea perfecto. Entonces, tenemos conocimiento de Dios y se convierte en una confianza viva que nos permite que todo lo que sea imposible sea posible. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y a su nombre. Nos ponemos de pie, por favor. Gloria a Dios. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar. Yo le pido a los músicos que se acerquen. Vamos a creer, vamos a creer. Yo sé que muchos tienen sueños, que muchos buscan trabajo, que muchos quieren salir, tener una situación económica mejor, que otros luchan con enfermedades. Conozcamos a Dios, alimentemos nuestra fe conociendo a Dios y vivifiquémosla desde la oración. Oremos, hagamos una disciplina, la lectura y la oración, el escuchar mensajes, el escuchar testimonios, las experiencias de vida de otros. Por eso yo tengo un lema: si lo hizo con vos, lo puede hacer conmigo también. Amén. Ese es mi lema de la fe. Entonces la fe tuya, lo que te haya pasado a vos, a mí me alienta a creer, porque conozco más a ese Dios, que para Dios no hay nada imposible. Entonces tenemos a nuestro alcance de nuestra mano el milagro. Podemos hacerlo. Como dije al principio, hay veces que pasan cosas que no vamos a poder entender. Dios tendrá la explicación después. Entonces, hay veces que un no de Dios termina siendo más conveniente que un sí. En el tiempo lo podemos ver recién con años de distancia, ¿no? Podemos ver, cuando miramos para atrás, cómo me guardó Dios de esto, de esta decisión, cómo me guardó Dios de aquello. Yo me acuerdo que una de mis hijas estaba entusiasmada cuando sacó Macri el plan UVA, crédito UVA para la propiedad. Fue, y le digo, Dayana, le digo, no te metas en ese crédito, porque el país es muy inestable. Hoy el dólar baja, pero mañana el dólar se dispara y ese crédito se te va a las nubes. No te metas en el crédito. No, estaban encaprichados. Pero lo que hicieron bien es ponerlo en manos de Dios. Cuando van a sacar el crédito le decían, no, te falta este papel, te falta el otro papel, te falta... Cuando consiguieron todos los papeles, van al banco contentos y se cae el sistema. Vuelven al otro día, se corta la luz del banco. Entonces le dice mi hija al marido, che, pará, tantas trabas, ¿Dios no nos estará mostrando algo? Yo la verdad que ya desconfío, no nos metamos en el plan UVA. Y después vinieron los problemas. En la distancia la gente empezó a ver que los créditos UVA habían sido una trampa. Entonces, mire de lo que nos guarda Dios, pero ella lo pudo ver después de años, cómo Dios la había guardado de eso. Entonces, aprendamos a confiar en Dios, aprendamos a poner nuestra esperanza en Dios. No nos enterquezcamos en conseguir lo que queremos, siempre diciéndole a Dios, sea tu voluntad, guárdame de lo que no es tuyo. Amén. Amén. Créele a este Dios de lo imposible. Empezá a hacer un hábito, empezá a creer, empezá a confesar, empezá a llenar tu mente de esa confianza en Dios y el milagro sucederá. Así que vamos a orar. Padre eterno, Dios del cielo y de la tierra. Señor, estamos aquí, Señor, hemos escuchado tu palabra. Señor, sabemos que el poder proviene de ti. Señor, nuestra fe está puesta en ti. Creemos que para ti no hay nada imposible, Señor. Venimos con nuestras necesidades, venimos con nuestras limitaciones, Dios. Pero tú eres el Dios de lo imposible. Tú eres el Dios que todo lo puede. Señor, tú eres el Dios que abrió el Mar Rojo y que para ti no hay nada imposible. Dios mismo, Dios, tú le dijiste a los discípulos, si pueden creer, no hay nada imposible. Y nosotros nos aferramos a esa promesa, a esa premisa de que nada habrá imposible para tus hijos. Señor, clamamos a ti para que milagros se produzcan, para que sanidades se produzcan, Dios. Clamamos a ti, Dios mío, para que tú muevas tu mano de poder en este tiempo, Señor. Y para que el Espíritu Santo pueda operar esos milagros, prodigios y maravillas
Señor, libra a las personas que puedan estar atadas por demonios. Señor, nos volvemos contra todo espíritu del mal y lo echamos fuera en el nombre de Jesús, confiando en tu poder, Jesús. Sabemos que tuyo es el poder, Señor. Nadie se puede resistir a tu poder. Señor, declaramos esta congregación, Señor, bendecida. Declaramos esta congregación, Señor, libre por tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús.